Bien, vamos a abordar ahora el caso número 3. Este caso nos va a permitir establecer expectativas de rendimientos para tanto mercado de renta variable, acciones, como primas de riesgo respecto al mercado de renta fija. Este caso trata de un inversionista australiano que tiene actualmente una cartera de acciones de 240 millones de dólares australianos, quien está considerando reequilibrar la cartera, es decir, redistribuir sus inversiones, basándose en una evaluación de las perspectivas de riesgo y rentabilidad que estaría enfrentando la economía australiana. La información relacionada con los mercados de inversión australianos, así como información sobre la economía, se ha recopilado en esta tabla que pasamos a ver a continuación. En esta tabla tenemos datos históricos de los últimos 10 años, datos actuales y también se presentan expectativas relacionadas con el mercado de capitales. En relación a los datos históricos, podemos encontrar la tasa de rendimiento promedio para los bonos gubernamentales, 2.8% históricamente, 2.3% actualmente. También se tiene un promedio del retorno anual en acciones, 4.6%. Para el último año hay un retorno negativo de menos 9.4%. La tasa promedio de inflación en los 10 años de 2.3, sobre el último año 2.1, con una expectativa de alcanzar una tasa de inflación de 2.3 para el siguiente año. Tenemos también la valoración del mercado de capitales a través del múltiplo Price Earnings, que en el histórico se tiene una relación de 15, es decir, por cada $1 que generan las compañías, el mercado estaría dispuesto a pagar 15 veces más. Actualmente el índice ha disminuido la relación a 14.5 con perspectivas de encontrarse en un nivel de 14. También tenemos datos sobre el dividend income, el rendimiento por dividendos, la tasa de pago de dividendos de 2.6% históricamente, con una expectativa de 2.4%. Y finalmente tenemos el promedio anual de utilidades reales, la tasa de crecimiento en las utilidades reales de 6%, con una expectativa de crecimiento en las utilidades reales del 5%. Utilizando la información de la tabla, nos pide que abordemos los siguientes problemas. El primer problema tiene que ver con el cálculo de la prima de riesgo de la renta variable australiana histórica, utilizando el método de prima de acciones frente a los bonos. Prima de acciones frente a los bonos. Ok. Para poder abordar este primer problema, pues lo que vamos a hacer es trabajar con datos históricos, porque es lo que nos está mencionando. Histórica, nos dice la prima de riesgo histórica. Entonces, deberíamos trabajar con los siguientes datos. Vamos a trabajar con la tasa promedio de rendimiento de los bonos gubernamentales y vamos a tomar también la tasa promedio de rentabilidad en las acciones. En ese sentido, la prima de riesgo la vamos a colocar aquí abajo. Vamos a tener un valor de 4.6% menos 2.8%, que equivale a 1.8%. ¿Qué quiere decir? Que las acciones, el mercado de acciones, en promedio ha tenido un retorno superior, una prima, un excedente de 1.8% respecto al mercado de renta fija en el caso de Australia. Ahora vamos a pasar a ver la segunda pregunta. Dice lo siguiente: calcule el rendimiento anual esperado, una expectativa de mercado, utilizando el modelo de Greenwald y Kroner. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar esta metodología, Greenwald y Kroner, para poder calcular el rendimiento esperado. Entonces, recordarán que en el desarrollo de las clases hemos planteado esta relación. Este es el modelo de Greenwald y Kroner. Básicamente tenemos los siguientes datos. Tenemos el dividend yield, tenemos la tasa de crecimiento en las utilidades, aquí tenemos la variación, el número de acciones,
Y tenemos también la variación o la tasa de crecimiento en el múltiplo precio por utilidades por acción. ¿Ok? Entonces, considerando esta información, vamos a ir construyendo el modelo. Y a este lado tenemos, hemos extraído datos de la misma tabla que veíamos en el caso. Entonces, vamos a comenzar con la información relacionada con el expected income return, ¿sí? Que lo tendríamos en esta parte, este retorno esperado por dividendos. El retorno esperado por dividendos para nosotros alcanza a 2.4%. 2.4%. ¿Ok? Por otro lado, lo que tenemos que ver es la tasa de crecimiento en las utilidades y vamos a calcular una tasa de crecimiento nominal. Vamos a calcular una tasa de crecimiento nominal tomando la tasa esperada de crecimiento real en las utilidades y a esto le vamos a añadir la inflación esperada. Entonces vamos a tomar 5% más 2.3%. ¿Ok? Vemos que en este caso en particular no hay información sobre la variación en número de acciones en circulación, por lo tanto esta variable va a ser igual a 0. ¿Sí? Y finalmente tenemos que ver los cambios en el múltiplo precio a utilidades por acción. Entonces, para poder trabajar estos cálculos, vamos a tomar tanto los valores esperados como los valores actuales. Y con esto vamos a calcular el cambio, donde tendríamos 14 menos 14.5 dividido entre 14.5. ¿Ok? Ahí tenemos el cambio al hacer estas operaciones. Nos vamos a dar cuenta, vamos a verificar que esto es 3.45%. ¿Sí? Y al hacer toda esta operación, deberíamos llegar a un resultado de 6.25%. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa de rentabilidad en el mercado accionario de Australia está en el orden de 6.25%, es lo que están ofreciendo a los inversionistas, basados en este modelo. ¿Ok? Vamos ahora a la última pregunta, la pregunta número 3, utilizando, dice su respuesta en la segunda pregunta, calcule la prima anual esperada de riesgo de acción. La prima anual esperada de riesgo de acciones. Entonces, vamos a poder calcular, tomando en cuenta esta información que hemos encontrado, ¿sí? 6.25%, pero también deberíamos utilizar la información actual sobre la tasa de rendimiento en los bonos soberanos. Por lo tanto, el expected equity return menos el government bond yield nos va a dar una prima de riesgo de las acciones esperada. Entonces tenemos aquí la prima de riesgo en acciones esperada. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 6.25% menos, teníamos el dato, 2.3%, que tiene como resultado una prima de 3.95%. Es decir, deberíamos esperar un retorno superior a los títulos libres de riesgo en 3.5% anual.